ahora les presento a Ian Soler Randerreche, nuestro columnista nerd de Nerd. Ian, ¿cómo estás, amigo? Bien, ¿ustedes? Muy bien, ahora que te vemos rubio y fachero, No, explosivo. Hablemos de que esto no es intencional. ¿Cómo no? Esto es el resultado de haberme quedado sin polvo de colorante anoche. Sí. A las 11 de la noche en mi casa. Sí. Es una transición hacia un verde, que es el deseo. Esto se va a convertir Eso va a un ser amarillo. verde. Bien. Y el amarillo será tapado por un verde. Ok, bien. Me gusta. Y volveremos al Viam. Es lo que te iba a decir yo. Debo decir, me gusta. A mí me Me gusta. gusta bastante. No sé, a la audiencia le decimos, por favor, cosifíquenlo a Ian. No, gracias. Por Saben no que el decir verde a mí me mucho. gusta igual. Me gusta por no, Sí. me gusta por no decir que me gusta mucho. A mí no. Me es gusta por no importante. decir me erotiza, me calienta. Está por bueno, no decir pero eso. eso cualquier ni en color. pedo, Eso me pero- pasaba ayer que tenías el pelo negro también. Te va a la pasar verdad. mañana con el verde. Tenés razón, amigo, tenés razón. Es cierto. No lo distraigamos más. Bueno, no distraigamos más con Nos obviedades. estamos yendo por las ramas. Ok. Vamos a hablar de lo importante. Amigo, ¿qué nos trajiste hoy en este No Nerdeando? estamos yendo por las ramas, estamos yendo por las nubes. Vamos a hablar de internet. Sí. Hoy. Y entender un poquito, me voy a sumar a la consigna, ¿no? De la cuestión más de la infancia. Sí. Yo cuando era un pequeño infante y Sí. vino un señor con zapatos y pinzas a ponerme internet en mi casa por primera vez, Sí. uno se imagina, che, ¿cómo corno funciona esto, no? En la mente inquieta de un niño. Sí. Sobre Y todo un justo- niño que se llama Ian Soler Randerreche. Como me había instalado internet, Sí. y se lo googleé. Como me acababan de instalar internet. Claro. ¿Cómo googlear eso, entendés? ¿Cómo funciona Insólito. internet? Sí. ¿Y qué te Nunca le generó curiosidad. No digo que lo googleen ni se pongan a investigar, que ya es un mambo mío. Pero nunca le generó curiosidad. Sí, Ver sí. cómo mierda funciona esta red inmensa a nivel mundial. Sí. Donde yo en un segundo puedo estar con la tecnología de hoy, una videollamada Sí. con Japón y hablar con el delay de 2-3 segundos. Es espectacular. A mí siempre me impactó la idea esa, ¿no? Y lo que más me sorprendió fue cuando averigüé que fue un invento de los militares. Eso me explotó. Bueno, la cabeza. empecemos ¡Apa! ahí por los orígenes. Eso Ah. no lo sabía. Cuando nos vamos, el Cuéntenme. 80%, o por no decir el 99%, porque no me quiero animar, pero Está bien, tenemos- está bien, de la con tecnología cuidado. que conocemos hoy, Sí. surgió, que conocemos hoy en el sentido de las bases, ¿no? Sí. Ese impulso tecnológico impresionante que vivimos en la segunda mitad del siglo pasado, Sí. donde empezamos a ver desde la llegada del hombre a la luna hasta la invención de las computadoras, el surgimiento de los videojuegos, todo lo que conocemos como tecnología, Sí. surge de inversiones millonarias que hacen los estados en los sectores científicos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí. De ahí sale esto, desde las naves para el espacio hasta el sistema táctil que muy arcaico Sí. comenzó en la Segunda Guerra Mundial, lo que hoy tenemos todos en nuestras manos y Mirá. estamos súper acostumbrados, que es el táctil. Bueno, la radio también empezó gracias a la guerra, Bueno, las ¿no? radios empezaron en esa época. Qué loco. Y lo que después terminó siendo y derivando en internet, Sí. que es los sistemas de comunicación y de cableado que Ujú. comenzaron a fortalecerse en esa época. Ok. Primero comenzaron con los telégrafos Sí. y después pasaron a ser las telefónicas, Sí. televisión y por último lo que conocemos Internet. hoy como internet. Claro. ¿No? Internet surge en parte como un sistema de comunicación militar, Sí. donde los militares necesitaban obviamente enviar información a una punta a la otra del campo de batalla y generar un sistema interno de comunicación, Claro. y en paralelo en universidades donde se generaban, en las primeras universidades, especialmente en los países desarrollados, que pensaban incorporar más de una computadora, Sí. se empezaron a desarrollar sistemas para intercomunicarlas y que las computadoras puedan funcionar en común y empezar a generar bases de datos Sí. entre las universidades. O sea, se generaban conexiones entre interuniversidades, entre Sí. las computadoras de una misma universidad, y esas universidades se conectaban con la universidad de la ciudad de al lado para poder compartirse información rápidamente y empezar a acelerar los procesos de investigación Ok. en los laboratorios y en los diferentes centros de Ponele investigación de las un universidades. ejemplo. En mi universidad hicimos un análisis en el que dice que la yerba de esta marca es dañina para la salud. En la universidad al lado no tienen ese dato, van a seguir tomando yerba. Vos le pasás ese dato y así se transfiere la... Yo lo revoleo en Tuki. mi biblioteca de información
y si en algún momento está haciendo una investigación que necesita algún dato de eso, Le surge. lo va a chupar. Lo que hoy conocemos como internet. Claro, claro. Yo revoleo información en internet y Sí. el otro capaz lo levanto dentro de 3 años para algo que no tiene nada que ver. Quizás el video de esta columna. Claro, Que una exacto. persona, un nene de 10 años googlea cómo funciona internet y le aparecemos nosotros 3. Hablando de cuando éramos nenes y googleábamos qué carajo era internet. Perfecto. Sí. Así, esa lógica primitiva del internet la podemos asociar ahí. Las primeras inversiones millonarias y después el surgimiento de las universidades. Sí. Estas interconexiones de las primeras computadoras, porque las primeras computadoras fueron así para los militares y para las universidades, Sí. cuando se empezaron a incorporar computadoras en otros sectores importantes de la sociedad, como oficinas gubernamentales, Claro, el se Estado. empezó a crecer esa red y entonces dijimos, bueno, tenemos las universidades, le sumamos, no sé, las oficinas gubernamentales. Sí. Genial, le sumamos los laboratorios científicos privados que no están linkeados en esta red. Sí. Y así empieza a crecer y se genera una interred que termina después siendo una red de naciones, que es la Internet, ¿no? Ok. La red internacional, la Internet. Net. Ok, la red internacional. International Network. Clave. Ahí está. Ahí la Perfecto. tenés. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando se habla de la nube, de esta cuestión tan abstracta? De ¿no? cloud. Estamos hablando, correcto. Muy bien. Estamos hablando de ese level, ya está Ese como level. Banucci. Sí, Ay, ya está como Banucci. Inglés nivel. The cloud is mucho. very funny in the kitchen. Sí. in the cloud. The cloud. The cat is under the table. Correcto. Cuando empezamos a hablar de este tipo de cosas, Sí. lo que nos imaginamos es eso, ¿no? La nube, como yo lo revoleo en mi computadora y no se entiende bien a dónde va. Sí. En definitiva, lo que se hizo es esto que yo les estaba contando de las universidades y las redes de computadoras, replicarlo por miles de millones y convertir ciertas computadoras en lo que normalmente nosotros conocemos como servidores. Como servers. ¿No? Ok. Los servidores son, en definitiva, computadoras que en la lógica como base son iguales a las que tenemos nosotros, Sí. pero no es que tienes un Windows donde entras y tenés programas y googleas, sino que no tiene un sistema operativo con el que puedes interactuar, sino que funcionan como lugares donde se almacena esa información. Y termina siendo sótanos inmensos con miles y miles y miles de computadoras, Sí. donde un empresario compra, llena eso de computadoras, algo Sí. parecido a lo que cuando hablamos de Te criptomonedas. iba a decir, me ¿no? hace acordar a eso, sí. Y ahí se va almacenando la información en lo que nosotros conocemos como lugares de almacenamiento o hosting. O host. ¿No? Sí. El hosting, para lo que no sabe, es donde se almacena toda la información de internet en esas computadoras en sótanos de lugares Ok. que desconocemos. Ok. ¿no? No es Los algo host- tan abstracto, son sótanos donde Son está- sótanos que hay donde llega la computadoras. información. Cuando vos haces clic izquierdo en Instagram y subís una foto, Sí. esa foto se almacena en el disco duro de una computadora en un lugar, no queda flotando en los cables de la ciudad, Ok. como en algún momento un niño ya pensó. Ok, va a un lugar físico. Va a un lugar físico Bien. que puede ser tanto en nuestro país Sí. como puede ser en otros países. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en la forma, en el costado político, si se quiere, de esto, Sí. que tiene que ver con el manejo de la información y lo importante de ser soberano en la información que manejamos Sí. como país y como individuos y como organizaciones. En el caso de que pertenezcamos a alguna, Cítrica Radio podría ser una, ¿no? Por ejemplo, Perfectamente. claro. La Es- cuestión económica, ¿no? Las listas de los gastos, de los ingresos, de los egresos, Sí. el depósito de impuestos, ¿no? Sí. La información personal, nuestros datos, cómo está compuesta nuestra familia, todas nuestras contraseñas de todo lo que guardamos. Odio. En definitiva, eso se termina guardando en el disco duro de alguien Sí. físico que conocemos, posiblemente millonario, muy Posiblemente tú, millonario. Y en los todo últimos esto. años, Que no- les amo, pero probablemente no estaría acá si ese Si tengo fuese esa el información caso. la borro, No, chicos. por supuesto. Sí. Y en los últimos años, en las últimas décadas, se empezó a ver una concentración muy zarpada de lo que fueron los servidores de internet, Ujú. donde, entre otras cosas, se guarda la información de estos hosts de las páginas web, ¿no? Sí. En los 90 teníamos miles de empresas que ofrecían estos servicios, que eran estos millonarios que se querían sumar a la ola de internet Sí, que y estaba decías, re en onda. compro computadoras, Sí. el sótano de mi empresa, meto computadoras Sí. y ofrezco este servicio, Sí. ¿no? Se empezó a concentrar a un punto que entraron los 2000,
toda esa información se concentró casi en un 95% en 35 empresas. Bueno, hashtag capitalismo. Y en el 2014, 10 años Salvaje. después, casi toda la información se concentró en las 5 empresas Obvio. que todos vamos a identificar rápidamente. A ver. Que son Amazon, principalmente tiene una pasta de torta en lo que es servidores mucho mayor a los otros, Sí. pero no, con números no despreciables, también están Google, también Sí, están obvio. Apple, Sí. también está Microsoft, Ah. metida ahí metiendo la cuchara. Todos ¿No? chingüengüenchas. Tenemos Sí. una fotito Tiempo. que ahí cuando Lu pueda la vemos, Sí. que tiene que ver con la concentración de la información. Me corre y aparece Lu. Te iba a Está decir, bueno. cuando Lu la vemos y te corriste y apareció Lu en pantalla, dije, hola, mira Lu, que está saluda a la todo, gente. está todo coreografiado. Esto es una coreografía. Ahí lo que Mirá podemos ver eso. Ah, mira. son los niveles de concentración de Internet, porque en definitiva, lo que nosotros conocemos como algo abstracto de Internet es cúmulos de información que están guardados en algún lugar. Sí. Y acá en definitiva lo que tenemos son a los dueños de Internet. Los dueños de esas información Sí. que están concentrados a un punto que si alguna de estas empresas se cae durante un par de minutos, nosotros pensamos que se cayó Internet, cuando en definitiva son los problemas que están teniendo en los sótanos estos muchachos. ¡A la mierda! Como pasó el otro día acá, por ejemplo, que en realidad el problema era Facebook, Instagram y parecía que... Bueno, y problema cuál colapsamos era? y WhatsApp y colapsamos todos. El problema eran los servidores de... Todas En las ese empresas caso, pertenecen a lo mismo. Los servidores de Mark Facebook, Zuckerberg. Mark Zuckerberg. que los tiene repartidos en parte en una contratación a Amazon y en Sí. parte tiene servidores propios. Mirá. ¿No? Ah, mirá. Con lo que se va manejando, porque obviamente no son Sí. ningunos boludos, sino quieren sortear la suerte de esa información a empresas ajenas, siendo Facebook, que tiene la capacidad de generar Claro. entidades propias. En la imagen lo que podemos ver es lo que las empresas que yo recién les decía, Sí. Facebook, que se empezó a meter en este mercado. Gran parte, hay que decirlo, de los servidores de Facebook no son ofreciendo el servicio ajeno, sino es para guardar toda la información Exacto. que tienen propia. Estamos hablando de todos los servidores de WhatsApp, Sí. de Instagram, de Facebook y de un montón de empresas que se van generando alrededor, Sí. que tienen que ver con esta plataforma. E incluso ofrecen el servicio ellos de guardado de datos, como les contaba, creo que esta semana, lo conté ayer, de, Claro, que hacen con Lancés. empezaron para empresas. Empezaron Claro, para no lo empresas. ofrecen, si yo, Ian Fulanito, quiero comprarlo, no me lo ofrecen. Se ofrecen estos paquetes masivos para algunas empresas. Empresas o organizaciones Bueno, o el gubernamentales. Estado Nacional Argentino, como claro, hizo sí, Macri sí, sí. con Lancés, en verdad lo hizo Marquitos Peña. Sí, 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 sí. Sí. Tenemos a Apple, tenemos a Amazon, que se los nombraba, tenemos a Microsoft y tenemos a Alphabet, que no sé si recordarán, Alphabet es Por la supuesto. nueva empresa que se crea donde se almacenan todas las empresas de Google. Exacto. Está Google en sí mismo, pero también está X, que es esta Google empresa X. secreta y demás. Bueno, Sí. donde se lee Alphabet, ustedes lean Google. Bien, ¿no? perfecto. Y ahí se almacena el grueso de la información. Perfecto. Clave. Saliendo de la parte más política, yendo de vuelta al mundillo de internet. Sí. ¿No? Sí, bueno, perfecto. Yo pongo ahora citricaradio.com o Sí. citricaradio.com.ar. ¿Y cómo corno sabe el explorador que yo quiero ir a un pedacito del disco duro número 900.000 De Juan en el Carlos. sótano de Juan Jeff Carlos. Bezos? Claro, ¿cómo ¿Entendés? sabes? ¿Cómo sabes? llegamos a esos puntos? ¿Cómo? Perfecto. Hay un organismo a nivel mundial Sí. que administra lo que tiene que ver, lo que nosotros conocemos como dominios en Internet. Citricaradio.com Sí. es un dominio. Ok. Facebook.com es un dominio. Un poco más grande. Un poquito Un más poquito, grande. Sí, estamos ahí. apenas, tampoco. esperemos, en Claro. noviembre nos alcanzamos. Estamos ahí, estamos ahí. Tampoco. No discutamos. Claro. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, twitch.tv Sí. es un dominio, ¿no? Perfecto. Carnicería.sarasasa es un dominio. Sí, .org es un dominio. Todo eso Por es un ejemplo. dominio. No, ¿quién lo administra? Este ente mundial que administra todos los dominios de Internet. ¿Nick? ¿Cómo? ¿Nick? Ahí vamos de a poquito. Ah. ¿Qué pasó? Obviamente, cuando empezó a crecer Internet, Sí. se hizo se creó este organismo donde tienen peso todos los gobiernos nación Sí. y donde se llegó al acuerdo de generar esto, que administre qué dominios salen a la luz y qué dominios ocultan, que Sí. se sacan del mercado porque ya no se usan, y al mismo tiempo se le dio la potestad a los gobiernos nación de administrar los dominios que correspondan a su país. Por ejemplo, el gobierno argentino tiene toda la potestad sobre el .ar.
Bien, .com.ar o .ar. .ar. ¿Por qué? Porque cuando leemos un dominio nosotros lo tenemos que leer de derecha a izquierda cuando hablamos de los puntos. Por ejemplo, el gobierno argentino tiene toda la potestad sobre todo lo que ocurra adentro del .ar. Ok. ¿No? Ahí, de ahí para la izquierda, puede meter lo que quiera. ¿Qué pasó? Millones de personas empezaron a pedir el .com. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Le puso un .com, pero el .com.ar no tiene nada que ver con el .com, porque el .com es otro dominio. Ok. ¿No? ¿Quién lo gestiona el .com? Aparte, Que es el genérico. ese tipo de dominios generales lo gestionan desde Directamente de las empresas, de ese correcto. organismo. Sí, sí. Es como un consorcio que hicieron. Sí, sí, sí. Ok. De Son unos naciones, hijos no de son puta. empresas, son naciones. Sí, son naciones, sí. Son unos genios del Son unos mal. genios, son unos genios. Y entonces, nosotros identificamos el .com y el .ar como si fuera exactamente lo mismo, Y no. solo que le suman atrás el .ar, Sí. cuando en realidad es al revés, es el .ar que le sumaron el .com. ok. ¿No? Y ahí tenemos el .com, .ar, el .net.ar, el .org. O el .tv, que .tv es Portuvalu, que es una isla así chiquitita que no sirve para un carajo en Oceanía, y es uno de los principales ingresos del país. Uno de los principales ingresos de toda la isla de Tuvalu es su dominio, que es .tv. Ese dato. Soy esas pelotudeces que me aprendiste en la interesan a selva? mí. Sí. Claro, eso lo aprendí en la Sí, selva muy bonito. ¿con quién era que conocí en la selva? Con Natalia Oreiro. Julieta No, Con Julieta. Julieta Rada. Julieta Eh, Hay que decirlo, Ya todos los quisieras. años, todos los Sí. años se suman, hay pedidos de parte de empresas y de organismos de sumar dominios, Sí. ¿no? Que no tienen que ver con las naciones, porque lo de las naciones lo manejan las naciones y punto. Sí. Y también hay decisiones que toman este organismo de retirar. Por ejemplo, yo me acuerdo hace un par de años se había pedido, se terminó incorporando el .dog y el .cat. Entonces .dog y había, por .cat. ejemplo, un organismo que se cargaba todo lo que tenía que ver con perros. Sí. Entonces se ponía .dog, Sí. ¿no? O .cat, en caso de ¿Y que quién sea lo con administraba gatos. eso? ¿El rey de los perros? ¿El presidente No, de los no, perros? no, Floki. Floki. eso lo pedía el organismo y todo el organismo te lo podía vender, ¿no? Ok. Y vos pagabas ese dominio y lo tenías durante un año. Qué ¿no? bárbaro. Así, si ustedes se meten, nosotros estamos acostumbradísimos a que todas las páginas sean .com, Sí, sí. pero la realidad es que si se meten hay decenas y decenas de Sí, dominios, sí, sí, ni que en hablar. definitiva es esto, twitch.tv, Sí. pero no tenés un .com ahí, no te aparece. No. Hay un montón de páginas que son, por ejemplo, hay radios que se ponen .fm. Exacto, ¿no? punto Es muy FM, común, y ahí no sí. existe el .com. No existe, es ¿no? el nombre de la radio .fm, Sí. ¿no? De la misma manera tenemos para un montón. Imagínense, bueno, vos sos una radio que eres el FM, tiene un organismo que se carga de los perros, Sí. se pidió el .doc para él. Claro. ¿No? Perfecto, yo pongo citricaradio.com.ar, Sí. ¿no? ¿Quién lo supervisa? Nick Ar, Sí. que es un organismo que en nuestro caso es público, que depende de la jefatura de gabinete de la nación, Del que Juan Mansur. administra, Sí. en este caso nuestro querido Juan Mansur el Buda. Sí. el Tucu, como le decimos El los amigos, Tucu. El Tucu. Menemcito. Qué juego. Donde vos inscribís tus datos, te autorizan y te dan ese dominio por una determinada cantidad de tiempo y vos pagas una determinada cantidad de plata por ese dominio, que la realidad es por un año es un precio bajísimo, creo que están 500 pesos. Sí, ahora. sí, sé que es algo Son bastante... precios bajísimos. La realidad, cuando arrancamos, era gratuito. Era gratis. Cada persona argentina jurídica o física podía Podía. registrar hasta 200 dominios de forma gratuita. Sí. Después se bajó ese techo Sí. de cosas gratuitas y después se empezó a cobrar. Y vence, no es una autorización que tenés ad No, a eternum vos te lo para... dan por un año. Por un año. Por eso es muy común cuando se meten en un dominio donde no va a ninguna página, a veces te dan una página que te lo vende. No Sí. sé si alguna vez le pasó, le Sí, pifiaron, total. en vez de escribir facebook.com, Sí. le faltaba una letra y de repente una página Facebook.co que de te vende Colombia y te facebook.com. Sí, sí, ¿no? sí. Porque o le pifiaste la A. Sí, tal cual, tal cual. Y hay muchos chantas que lo que hacen es ponerle el error más común es que es escribir Facebook con U, ponerle en vez de con doble O, y se reservan Facebook con U y te ponen publicidad de lo que se le Es canta un a los montón de jetes. veces, Y hacen, y hay son un negocios. montón de personas Sí. atentas a la pantalla a registrar dominios de cosas que están por pasar. Por ejemplo, no sé, Claro. Tinelli está por lanzar la academia Y gente de la academia, y .com.ar. apenas ve la primera publicidad se pone a registrar todo. La academia.net, la academia.tv. academia.com, la academia.com.ar, la academia. Maestros. Por ejemplo, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Y sí. después van y, entre comillas, hay un tipo de extorsión, si se quiere, una negociación más pesuti. Sí, sí, ¿Querés el claro. dominio? No, necesitas esto, esto y esto para tener. Pone la taca-taca. ¿No? Eso, Sí. este organismo que yo les comentaba, NIC.ar en Argentina,
pero el organismo nacional que regula los dominios de internet a nivel mundial, y cada país, en el caso de que UY, en el caso de Uruguay, BR en el caso de Brasil, Sí. lo que hacen es, yo ingreso esto, va a la base de información del organismo, y ese nombre legible, por ejemplo citricaradio.com, Sí. lo relaciona con un número. Bien. Estos números muy técnicos se llaman DNS. Los famosos DNS, todo el tiempo uno está en contacto con Bueno. esa sigla. ¿Por En qué? internet. Porque todo el tiempo te dice No. el servidor DNS no funciona. Bueno. Cuando te quedas sin internet, que menos pasa muy seguido en Argentina. Si te fijas, lo que te dice el buscador es servidor Perfecto. DNS not found, no No encontrado. sabía que le dabas bola a eso, me gusta. Yo le doy bola a todo, A Ian todo. George. Parece que soy un Yo boludo, no sé, pero o sea, tienen razón, soy no, un boludo no, que no, le no. presta atención a las cosas. DNS Sos muy están- observador, yo no DNS me suena. es tan sencillo, es como un número de patente, Sí. ¿no? Entonces le dice, bueno, tu host, que está guardado en este pedazo de disco duro, porque hay que decirlo, en los hosts normalmente ponen discos duros grandes, Sí. donde te guardan una partecita de ese disco duro, no, Sí. no te lo dan todo, ¿no? Ujú. Depende cuánto pagues. Sí. Te dan como un número de patente, y ese número de patente, más de patente para relacionar fácil, sería como un número de teléfono. Ok. ¿no? Entonces vos con el número de teléfono podés identificar rápidamente, tiene como una característica. ¿Dónde está? Entonces te sabe ir a dónde está. Sí. Se pensó con una lógica muy similar a la que se pensó en los números de teléfono. Cuando vos llamas al exterior, Sí. tenés una característica que corresponde a cada país, La Argentina a cada 0054, región, ponele. y Sí. después el número que pertenece a la persona, ¿no? 00591 de Bolivia. Dando Fui productor miedo. tantos años, chiquis. Sé las características de todos los países. contemos una interna acá. Cuando Sí. hay que llamar a un número ¿A complejo, quién le Patorre. piden? se escucha un patorre. Y ahí vengo y te llamo yo, Sí, te sé sí, todos los sí, códigos sí, de sí, área, sí, te los sé sí, todos. sí. Y te llama, a veces capaz que lo decís, a mí me ha pasado, Ujú. que te lo pregunto y vos me lo decís, y yo llamo y no me llama, y No, cuando es que es muy difícil. vos llamás, vos llama, o sea, Sí, sí sí. hice lo que vos me dijiste, pero a mí no me llama y a vos te llama. Es un mundo muy, muy complejo el de Bueno, los códigos de exactamente Igual sí. eso Sí, sucede posta. con internet. Es Sí. perfecto. Citrica.com Sí. está asociado a un número de DNS, o a veces a dos, porque Sí. tenés uno de respaldo por si se cae algo. Ujú. Y ese número, Nicar le devuelve a la computadora y le dice, si a vos te pidieron que busques citricaradio.com, en realidad lo que te están pidiendo es este número. Este número que te Y lleva acá. te lo asocia con el DNS, y ahí la computadora pasa por todos los subservidores, porque Sí. hay muchas instancias, ¿no? Sí, como postas. Como postas Ujú. ahí donde se va llevando, algo parecido a lo que está pensado en el sistema eléctrico, ¿no? Sí. Que va creciendo hasta llegar a las grandes centrales Sí. y se va achicando la cantidad de voltaje hasta llegar a los hogares. Bueno, algo similar sucede con internet. Vas pasando de postas hasta llegar a donde se encuentre este servidor, Sí, donde donde está esté. alojada tu página web, que puede ser a un par de cuadras, O porque a si es uno de Ciudad de Buenos kilómetros. Aires, o puede ser en la otra punta del Del planeta, planeta, claro. si te pintó contratar un sistema de Rusia, no sé, por decirlo, Claro. y que queden ahí alojados tus datos. Muy ¿Por loco. dónde viajan? Por cables, Por las toninas. a la vieja usanza. Claro Tenemos que sí. un mapa para mostrar cómo funcionan estos cables. Sí. Se lo voy a pedir a Lu cuando pueda me lo ponche. Ahí está. Hermoso. Es hermoso Que esto que podemos estamos jugar, viendo. Lu, si querés toquetear ahí. ¿Se puede mover y ver todo cómo podemos funciona? ver, sí, Ahí sí. estamos sobre África. ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Wow. Lo que Mirá estamos lo que es viendo, eso. estos son, es un mapa, no, Sí. no es en vivo, digamos, Me pero es un imagino. mapa de cómo se encuentran las situaciones actuales de los Sí. cables Sí. que recubren el planeta, y es donde viajan, van y vienen las diferentes informaciones que nosotros le pedimos. Cuando la computadora la asocia a este DNS que decíamos, Te manda por y ahí. va a buscar un servidor, vos viajas por acá. Estos cables. Impresionante. La de cobre ahí, Una que no se cosa enteren mis amigos. impresionante. Un dato de color, Sí. ¿no? Si vos te pones a comparar los mapas de navegación históricos, Sí. un mapa de navegación del 1800 donde llegaron, no sé, las invasiones inglesas, Sí. y lo pones con los cables encima, Sí. es idéntico. ¿Ah, sí? Es lo mismo. Se pensó la misma lógica que se pensaba para las navegaciones de los barcos, Sí. para los cables que estamos viendo. Mirá Entre los vos. cables que estamos viendo vamos a ver el famoso cable de las torinas, Ahí está, creo que lo estoy que viendo todos ya de acá. conocemos y que Sí. todos hemos escuchado el chiste de cuando se cae internet y debe estar pasando algo en las toninas. Claro que sí. ¿No? El cable de las toninas es en definitiva un cable que no es tan grueso para llevar todo el internet que necesita la Argentina. Sí. Estamos hablando de mucho. Sí. ¿No? Es un cable que tendrá el tamaño de un caño. Sí, sí. Estamos hablando de este Un tamaño. aro de luz. Un poco de dos cabezas, tres cabezas mías.
No es no muy un grande. cable que vos lo mirás y decís, por ahí entra toda la internet de la Argentina, Sí. ¿no? Obviamente es un cable óptico. Obvio. Y este cable llega y pasa a distribuirse a casi todo el país, excepto Tierra del Fuego, que Tierra del Fuego y otras provincias linderas a la cordillera se conectan por el otro cable que vamos a ver, que llega por Chile. Por Lo vemos Chile. por el otro lado, que también vamos a tirar un par de mitos. El principal es, si hay un bombardeo en las Toninas, Sí. Argentina no se queda sin internet porque automáticamente pasamos a estar conectados por Chile. la cordillera y este cable andino que no llega, y el país tiene como plan B alimentarse en vez de alimentarse de derecha a izquierda, De izquierda no con a este derecha. cable que llega a las Toninas, activa el plan de seguridad y empezamos a alimentarnos de internet para este lado. Muy groso y ancho lo que Epic. trajiste hoy, La verdad. ¿Les gustó? Maravilloso, ¿Entendieron? amigo. Mucho. Estoy fascinado con este mapa. La gente mapa que... es hermoso. Sí, es hermoso ese mapa. La verdad es una pelotudez lo que estamos diciendo con toda la información de verdad que tiró. Nos quedamos con la imagen del mapa, pero es muy bella. Muy lindo. Es muy No, linda. la traje porque a mí también me fascina. Es medio vicio, tengo ganas yo de toquetear así, mover el Mal. planeta como está haciendo Lucía ahora en este momento. Le recomendamos a la gente que si se perdieron un pedacito, la columna entera va a estar subida a YouTube ahora en la tarde y también va a estar en Cítrica Radio Podcast para los que los quieran volver a escuchar. Yo les recomiendo que la vean. Yo les recomiendo que la vean. Muy bella columna. Es una muy bella columna para ver, sobre todo esta parte del mapita que está delicioso. Este amigo, es la hermoso. verdad. Me encantó ese mapa. Quiero boludear un rato ahora en la tanda, pero voy a ir a pelotudear con el mapa ahí atrás. Perdonen,